A los 70 años, nunca imaginé que al llegar a descansar a mi propia casa de campo, me encontraría cara a cara con la traición más despiadada que puede vivir una madre viuda. Mi nuera me miró con desprecio absoluto y declaró que yo era un estorbo, que esa casa ya no me pertenecía. Sonreí porque sabía algo que ella jamás sospechó. Había subestimado completamente a la costurera que durante décadas había tejido mucho más que simples vestidos. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Rosa, tengo 70 años y lo que estoy a punto de contar cambió mi vida para siempre. Esta es una historia que te va a estremecer tanto como me transformó a mí. Todo comenzó cuando decidí escapar del ruido de Santiago hacia mi refugio en las montañas. Después de 40 años de matrimonio con Carlos, que en paz descanse, esa casa de campo representaba nuestros sueños construidos piedra a piedra. Cuando él murió hace 2 años, se convirtió en mi santuario personal, el lugar donde podía coser en silencio y recordar tiempos más felices. Esa mañana de marzo, manejé las 3 horas desde la capital, esperando encontrar mi hogar tal como lo había dejado. Pero al abrir la puerta principal, escuché voces desconocidas llenando mi sala. Caminé hacia el sonido y me quedé helada. Mi nuera estaba instalada con toda su familia extendida, niños corriendo por mis alfombras, adultos usando mis muebles como si fueran propios. Cuando me vio, su expresión cambió de sorpresa a irritación pura. ¿Qué busca aquí este estorbo? Esta casa ya no le pertenece, gritó frente a todos, como si fuera la dueña absoluta del lugar. Su familia me miraba con la misma frialdad, como si yo fuera una intrusa en mi propio hogar. Por 40 años había sido la costurera invisible que arreglaba desastres familiares sin que nadie notara mis manos trabajando en las sombras. Patricia y Miguel crecieron pensando que su madre era solo una simple mujer que zurcía calcetines. Pero esa tarde comprendí que había llegado el momento de mostrarles los hilos que realmente había estado tejiendo durante décadas. Sonreí con calma y dije: mañana tendremos una reunión familiar muy especial. Lo que no sabían era que ya tenía los documentos que convertirían su arrogancia en cenizas. La tranquilidad de las montañas siempre había sido mi refugio. Después de 2 años desde que perdí a Carlos, necesitaba estos momentos de paz en nuestra casa de campo, construida piedra a piedra durante 40 años de matrimonio. El camino serpenteante hacia la propiedad me relajaba mientras recordaba las tardes que pasamos aquí, cosiendo en el porche mientras él arreglaba el jardín. Pero al llegar, algo estaba terriblemente mal. Coches desconocidos ocupaban mi entrada. Risas y gritos de niños resonaban desde el interior. Confundida saqué mis llaves y abrí la puerta de mi propia casa. Esperando encontrar una explicación lógica, la encontré, pero no era la que esperaba. Mi nuera estaba recostada en mi sofá favorito, el que Carlos y yo compramos para nuestro 20º aniversario. Sus hijos corrían por toda la sala, sus zapatos embarrados manchando la alfombra persa que heredé de mi madre. Un hombre mayor, probablemente su padre, fumaba tranquilamente en mi mecedora de madera. ¿Qué busca aquí este estorbo? La voz cortante de mi nuera rompió el aire como un látigo. Me miró con los ojos entrecerrados, una sonrisa cruel dibujándose en sus labios. «Esta casa ya no le pertenece». Sus palabras me golpearon como un puñetazo al estómago. Durante años había tratado de ganarme su cariño, ayudándola con los nietos, apoyando a Miguel económicamente cuando atravesaron dificultades. La mujer que una vez llamé la hija que nunca tuve, me miraba ahora como si fuera una intrusa en mi propio hogar. El silencio se volvió espeso. Los niños habían dejado de correr. El hombre de la mecedora bajó su cigarrillo. Todos esperaban mi reacción, mi desmoronamiento, mis lágrimas. En lugar de eso, sonreí. Una sonrisa tranquila, casi maternal, mientras mis ojos recorrían cada rostro expectante. Porque lo que ellos no sabían es que una mujer de 70 años, viuda de un matrimonio de 40 años, no llega a esta edad sin aprender algunas lecciones sobre la naturaleza humana. Sonreí con serenidad y anuncié: mañana tendremos una reunión familiar muy importante. Lo que ignoraban es que ya contaba con los documentos que transformarían su soberbia en desmoronamiento. Esa noche apenas pude dormir. Las palabras de mi nuera resonaban en mi mente como campanas de funeral. ¿Qué busca aquí esta estorbo?
40 años de matrimonio con Carlos, construyendo esta casa piedra a piedra, y ahora era una estorba en mi propio hogar. Al amanecer, con el café aún humeando en mis manos, comencé a revisar los documentos que había traído de Santiago. Mi instinto me decía que había más secretos por descubrir. Cuando abrí la carpeta de escrituras, mi corazón se detuvo. Entre los papeles oficiales encontré algo que no debería estar ahí: un contrato de alquiler con fecha de hace 6 meses. Las manos me temblaron al leer. Mi nuera había puesto mi casa de campo en alquiler por 800,000 pesos mensuales. Mi casa, la propiedad por la que Carlos y yo trabajamos turnos dobles durante años, sacrificando vacaciones y lujos. Ahí estaba su firma falsificada, utilizando mi nombre como si fuera suyo. Pero eso no era todo. Al revisar más papeles encontré recibos de transferencias bancarias. Mi propia nuera había estado cobrando ese alquiler durante medio año, acumulando 4,800,000 pesos. Dinero que provenía de la casa que Carlos y yo construimos con nuestras propias manos, ladrillo por ladrillo, fin de semana tras fin de semana. La rabia que sentí no era la ira ciega de una anciana ofendida, era la furia calculada de una mujer que finalmente comprendía la magnitud de la traición. Mi nuera no solo me había insultado, había estado robándome durante meses. Cada transferencia bancaria era una puñalada a la memoria de Carlos. Cada peso cobrado era una burla a nuestro sacrificio. Me levanté de la mesa de la cocina y caminé hacia la ventana. Desde ahí podía ver el jardín que Carlos plantó, los rosales que cuidaba con tanto amor. Todo lo que habíamos construido estaba siendo saqueado por la mujer que un día abracé como a una hija. En ese momento supe que la reunión familiar de mañana no sería suficiente. Esto requería algo mucho más contundente. Esa noche no pude dormir. Las palabras de mi nuera resonaban en mi cabeza como campanas de funeral. Esta casa ya no le pertenece. Me levanté varias veces, caminé por los pasillos que Carlos y yo habíamos construido tabla por tabla, piedra por piedra. Cada rincón guardaba nuestros recuerdos, nuestro sudor, nuestros sueños. A las 5 de la madrugada, mientras preparaba café en la cocina que diseñamos juntos, escuché voces desde la habitación principal. Mi nuera hablaba por teléfono con alguien, creyendo que yo dormía. Sí, mamá, ya casi está resuelto. La vieja se va a ir solita cuando vea que no tiene opción. Miguel está completamente de mi lado, dice que es lo mejor para todos. Me acerqué sigilosamente. Su voz se volvió más cruel. ¿Qué va a hacer? Es una costurera jubilada, no tiene dinero para abogados. Además, ya hablé con mi prima la notaria. Dice que con los documentos que preparamos va a ser facilísimo. La casa está valuada en 200 millones de pesos, imagínate. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Documentos preparados. Mi propio hijo involucrado. Mi casa, nuestra casa, reducida a números fríos en una transacción. No, no te preocupes. Rosa es de esas viejitas que se dejan pisotear. Ayer cuando le dije que era un estorbo, vi cómo se le quebró el alma. No va a dar pelea. Regresé a mi habitación con las piernas temblorosas. Me senté en la cama que compartí con Carlos durante 40 años y por primera vez desde su muerte me sentí completamente sola. Traicionada no solo por mi nuera, sino por mi propio hijo Miguel, el niño que crié con tanto amor, que eduqué con tanto sacrificio. Las lágrimas corrieron por mis mejillas mientras observaba la fotografía de mi boda sobre la mesa de noche. ¿Qué harías tú, Carlos?, susurré. ¿Cómo dejamos que llegara a esto? En ese momento de absoluta vulnerabilidad, cuando todo parecía perdido y mi propia familia me había convertido en una extraña en mi hogar, algo pequeño pero poderoso comenzó a despertar en mi interior. Algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Me levanté lentamente del sofá, sintiendo el peso de los años en mis rodillas, pero también una extraña ligereza en el pecho. Caminé hacia el rincón donde mi vieja máquina de coser Singer descansaba bajo una sábana blanca, acumulando polvo como una reliquia olvidada. Al quitar la tela protectora, el metal dorado brilló bajo la luz que se filtraba por las cortinas. Pasé mis dedos por su superficie fría, recordando las miles de horas que había pasado allí, creando vestidos de novia, uniformes escolares, cortinas para toda la familia. Esta máquina había puesto comida en nuestra mesa cuando el sueldo de Carlos no alcanzaba. Había pagado el colegio privado de Patricia y Miguel con cada puntada. 43 años trabajando contigo, susurré,
acariciando el volante manual. Nunca me fallaste. En ese momento, algo hizo clic en mi mente. Durante todos estos años de viudez, había dejado que mi familia me viera como una anciana inútil, una carga que había perdido su propósito. Pero yo seguía siendo Rosa, la misma mujer que había levantado un hogar con sus propias manos, que había convertido retazos de tela en obras maestras, que había construido un patrimonio familiar puntada a puntada. Me dirigí hacia el armario donde guardaba mi caja de costura. Ahí, en el compartimento secreto que Carlos había diseñado especialmente para mí, estaban todos mis registros. Cada trabajo realizado, cada cliente atendida, cada peso ganado durante 4 décadas. Las libretas contables estaban perfectamente organizadas, testimonio de una mente que nunca había perdido su agudeza. Tomé el teléfono y marqué un número que conocía de memoria. «Buenos días, señorita Andrea. Soy Rosa. Sí, la de los vestidos de 15 años. Necesito que me haga un favor muy especial. ¿Recuerda que me debe algunos trabajos de hace 2 años?» Mientras hablaba, sentí cómo la determinación se extendía por mis venas como tinta derramándose sobre papel blanco. Mi nuera había cometido un error garrafal. Había subestimado a la mujer equivocada. La Rosa vulnerable estaba desapareciendo y algo mucho más peligroso estaba despertando en su lugar. Esta nueva determinación que había despertado en mí no era producto del azar. Durante 40 años de matrimonio con Carlos, yo no había sido solo la esposa silenciosa que cocinaba y cosía. Mientras mi nuera creía que podía manipularme como a una anciana indefensa, no tenía idea de que la simple costurera había construido una red de contactos que abarcaba desde las familias más acomodadas de Santiago hasta los funcionarios del registro civil. Recordé las tardes en mi taller de costura, donde no solo arreglaba vestidos. Las señoras más influyentes de la ciudad venían a confiarme sus secretos mientras yo tomaba medidas. La esposa del notario Herrera, doña Carmen, había sido mi clienta durante 15 años. El director del banco donde tenía mis cuentas, don Eduardo, me conocía desde que le cosí el traje de matrimonio a su hija. Estas no eran casualidades. Eran inversiones en relaciones que Carlos y yo habíamos cultivado cuidadosamente. Tomé mi libreta negra, esa que mi nuera había visto tantas veces sin darle importancia. Páginas y páginas de números telefónicos, direcciones, fechas de cumpleaños, nombres de hijos y nietos. Mi verdadero patrimonio no estaba solo en la casa de campo. Estaba en cada favor que había hecho, cada vestido que había cosido con amor, cada vez que había estado presente en los momentos importantes de estas familias. Mi sonrisa ya no era la de una mujer derrotada. Era la sonrisa de quien había pasado décadas tejiendo hilos invisibles que ahora estaba lista para tirar. La costurera que mi nuera despreciaba había sido, sin saberlo ella, la araña paciente construyendo su red. Cuando marqué el primer número de mi libreta, mi voz sonó firme y segura. Era hora de que mi querida nuera descubriera que en esta partida yo llevaba 40 años de ventaja. Su vida perfecta estaba a punto de deshilacharse y yo tenía exactamente las tijeras adecuadas para cortar cada hilo. ¿Qué harías si tu nuera te traicionara así? Subí las escaleras hacia mi estudio privado, ese pequeño refugio que había mantenido intocable durante 2 años. El dolor de la pérdida de Carlos me había impedido entrar, pero ahora la urgencia me empujaba hacia adelante. Necesitaba encontrar las armas que sabía que estaban allí, esperándome. La habitación olía a madera vieja y a los cigarrillos que Carlos solía fumar mientras revisaba sus papeles. 3 cajas de cartón descansaban sobre el escritorio, etiquetadas con mi letra cuidadosa. Documentos importantes, Rosa y Carlos Montenegro. Durante 40 años de matrimonio, yo había sido la encargada de organizar cada papel, cada contrato, cada recibo. Mi nuera creía que era solo una costurera ignorante, pero nunca supo que fui yo quien llevaba las cuentas de todo. Abrí la primera caja con manos temblorosas. Allí estaban los contratos de construcción de la casa de campo, fechados desde 1985, todos firmados por Carlos Montenegro y Rosa Montenegro. Cada piedra, cada viga, cada teja había sido pagada con nuestro sudor conjunto. Los recibos estaban ordenados cronológicamente, guardados con el cuidado obsesivo de alguien que sabía que algún día serían importantes. En la segunda caja encontré las escrituras. Mi nombre aparecía claramente como copropietaria de todo,
la casa de Santiago, la casa de campo, los terrenos adyacentes que habíamos comprado poco a poco. Pero lo más importante estaba en la tercera caja, el testamento de Carlos, notariado apenas 6 meses antes de su muerte. Letra por letra, establecía que todo me pertenecía exclusivamente, con usufructo vitalicio intransferible. Sonreí mientras sostenía el documento. Mi querida nuera había subestimado gravemente a la vieja estorbo. Llevé los papeles a mi mesa y comencé a organizarlos metódicamente. Cada documento era una bala de plata contra sus mentiras. Las facturas de mantenimiento de la casa de campo, todas pagadas desde mi cuenta personal durante los últimos 2 años. Los recibos de servicios públicos, las pólizas de seguro donde yo aparecía como única beneficiaria. El teléfono sonó, interrumpiendo mi concentración. Era ella, mi nuera adorada. Rosa, espero que no estés pensando en venir mañana. Los niños están enfermos y necesitamos privacidad. Su voz destilaba falsa preocupación. Por supuesto, querida, respondí con dulzura venenosa. No querría molestar en mi propia casa. Colgué y regresé a mis documentos. En una carpeta separada guardé copias de todo. Tomé mi teléfono y fotografié cada página, cada contrato, cada prueba de mi propiedad absoluta. Después marqué el número de mi abogado, el mismo que había redactado nuestro testamento. Licenciado Herrera, soy Rosa Montenegro. Necesito que prepare una citación familiar urgente. Tengo que resolver un problema de usurpación de bienes. Mi voz sonaba extrañamente calmada, como si perteneciera a otra mujer. Cuando terminé la llamada, guardé todos los documentos en mi maletín de cuero negro. Por primera vez en 2 años, me sentía completa. No era solo una viuda desvalida, era una mujer con 40 años de experiencia construyendo un patrimonio sólido. Mi nuera había elegido el adversario equivocado. Bajé a la cocina y preparé té de manzanilla. Mientras esperaba que el agua hirviera, planifiqué cada movimiento. Mañana tendría lugar la reunión familiar más memorable de nuestras vidas. Me senté en mi vieja mecedora, la misma donde durante 40 años había cosido hasta altas horas. Con los documentos en mis manos, mi mente viajó a aquellos días cuando apenas tenía 20 años y Carlos trabajaba 12 horas en la fábrica. Yo era apenas una muchacha con una máquina Singer heredada de mi madre y un sueño, construir algo sólido para nuestra familia. Recordé las noches en vela haciendo vestidos para las señoras del barrio alto. 5,000 pesos por un vestido de gala, 2,000 por arreglos simples. Cada peso que ganaba lo guardaba religiosamente en una lata de galletas escondida detrás de mis hilos. Carlos nunca supo cuánto realmente ganaba, no porque no confiara en él, sino porque quería sorprenderlo algún día con algo grande. Durante años, mis dedos sangraron sobre telas ajenas mientras soñaba con nuestra casa de campo. Cada puntada era un ladrillo, cada noche de trabajo una habitación más. Cuando finalmente le mostré a Carlos mis ahorros, 250,000 pesos acumulados en 5 años, lloró como un niño. Rosa, ¿cómo lograste esto? Me preguntó con la voz quebrada. Una puntada a la vez, mi amor. Una puntada a la vez. Pero no solo había construido nuestra casa con mis costuras. Durante todos estos años, mientras Patricia y Miguel me veían como la simple madre que surcía calcetines, yo había tejido una red de contactos que ellos jamás sospecharon. La señora Mendoza, esposa del notario, doña Carmen, hermana del juez de familia, la directora del banco, para quien bordé el ajuar de su hija. Cada clienta satisfecha se convirtió en una aliada. Cada favor devuelto era una ficha guardada para el momento preciso. Nunca dejé de coser, nunca dejé de planificar. Mientras mi nuera me miraba con desprecio, pensando que era solo una vieja costurera, yo había construido silenciosamente el poder real. Ahora, con 70 años y todos mis contactos estratégicamente ubicados, finalmente había llegado el momento de usar cada hilo de esta red que tejí durante décadas. Mi historia no era de sumisión, era la construcción paciente y calculada de una emperatriz disfrazada de costurera. Sonreí mirando los documentos. Mañana, todos comprenderían quién era realmente Rosa Contreras. Esa madrugada desperté con una claridad que hacía años no sentía. La red de apoyo que había tejido durante 4 décadas no era casualidad. Cada puntada había sido estratégicamente colocada.
Recordé a doña Carmen, para quien cosí el vestido de novia de sus 3 hijas y que ahora trabajaba en el registro civil. A Mercedes, cuyo uniforme de enfermera arreglé tantas veces y que conocía cada secreto médico del pueblo. A Esperanza, mi antigua clienta que se había convertido en escribana y guardaba mis documentos más importantes en su caja fuerte personal. Todas ellas habían visto cómo mi nuera me trataba en público. Habían presenciado sus desplantes cuando llegaba a buscarme después de las consultas médicas, el tono despectivo con que se dirigía a mí frente a otras personas. «Apúrese, doña Rosa, que no tengo todo el día», me decía, como si fuera una carga y no la mujer que había criado a su esposo y les había regalado esta casa de campo. Pero también recordé algo más valioso. Cada una de estas mujeres había sido testigo de mi generosidad. Carmen sabía que pagué los estudios de su hijo menor cuando su esposo se quedó sin trabajo. Mercedes no olvidaba que cuidé a su madre enferma durante meses sin cobrar un peso. Esperanza recordaba perfectamente cómo le presté el dinero para el enganche de su casa cuando el banco se lo negó. Tomé mi libreta negra, esa que guardaba celosamente en el cajón secreto de mi cómoda. Allí estaban todos los teléfonos, todas las direcciones, todos los favores dados y recibidos durante décadas. No eran solo contactos, eran aliadas que conocían mi verdadero valor. Marqué el primer número. La voz de Carmen sonó sorprendida pero cálida. «Rosa, qué milagro escucharte tan temprano». Le expliqué brevemente la situación, sin dramatizar, con la misma serenidad con que le había contado los problemas de mis otras clientas durante tantos años. «Ay, mijita, eso no se puede quedar así», me respondió con la indignación que yo esperaba. «Usted sabe que cuenta conmigo para lo que necesite». Una por una fui llamando. Mercedes, Esperanza, la directora del banco donde tenía mis ahorros, la secretaria del juzgado cuyo vestido de graduación había bordado a mano. Cada conversación confirmaba lo que ya sabía. No estaba sola. Tenía un ejército silencioso de mujeres que habían sido tocadas por mi bondad y que ahora estaban listas para responder. Cuando colgué la última llamada, sonreí viendo mi reflejo en el espejo del tocador. Ya no era la Rosa frágil y confundida de hace unos días. Mi red estaba activada y mi nuera no tenía idea de la tormenta que se acercaba. La decisión ya estaba tomada. Durante 40 años de matrimonio había aprendido que las palabras sin acción se las lleva el viento, pero los documentos y los hechos permanecen para siempre. Mi nuera creía que era una vieja indefensa, pero estaba a punto de descubrir que había subestimado gravemente a la mujer equivocada. Me senté en el escritorio de Carlos, ese mismo donde él planificaba cada inversión con paciencia de orfebre. Tomé papel membretado y comencé a redactar la invitación más importante de mi vida. «Querida familia», escribí con letra firme, «los convoco este sábado 18 de noviembre a las 4 de la tarde en punto, en la casa de campo familiar, para una reunión urgente sobre asuntos de herencia y patrimonio familiar que requieren aclaración inmediata». Cada palabra estaba calculada. Asuntos de herencia garantizaría que todos vinieran, especialmente aquellos movidos por la codicia. Aclaración inmediata sugería que había información nueva que no podían perderse. Sonreí mientras firmaba con mi nombre completo: Rosa Elena Morales, viuda de Sánchez. Que no se olvidaran de quién era la dueña legal de cada piedra de esa propiedad. Llamé al notario. «Don Fernando, necesito que venga el sábado con 2 testigos oficiales. Habrá revelaciones importantes que requieren certificación legal». Su tono cambió inmediatamente cuando mencioné los honorarios que estaba dispuesta a pagar. El dinero que Carlos y yo habíamos ahorrado durante décadas finalmente tendría el uso más satisfactorio de todos. Luego marqué el número de la policía local. «Oficial Ramírez, habla Rosa Sánchez. Necesito presentar una denuncia formal por usurpación de propiedad y posible falsificación de documentos». Mientras hablaba, sentí cómo mi voz recuperaba la autoridad que había perdido desde la muerte de Carlos. Ya no era la viuda asustada que había llegado días atrás. Preparé cada documento en orden cronológico: las escrituras originales, los recibos de construcción, las facturas de servicios públicos de los últimos 40 años. Todo comprobaba que esa casa había sido construida piedra a piedra con nuestro sudor y sacrificio. Mi nuera podría tener papeles falsificados, pero yo tenía 4 décadas de historia real. El teléfono sonó mientras organizaba las pruebas.
Era Patricia, mi hija. «Mamá, recibí tu invitación. ¿Está todo bien?» Su voz sonaba nerviosa. Probablemente ya había hablado con su cuñada. «Todo está perfecto, mi amor. Por primera vez en mucho tiempo, todo va a estar muy claro». Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Esa noche, mientras revisaba cada documento una última vez, sentí una calma que no experimentaba desde la muerte de Carlos. Ya no era víctima de las circunstancias. Era una mujer con un plan, con recursos y con la determinación necesaria para ejecutar la justicia que mi familia necesitaba. La tormenta estaba lista para desatarse y yo tenía el control absoluto del clima. Al día siguiente, inicié la fase más meticulosa de mi plan. Desde las 6 de la mañana, extendí todos los documentos sobre la mesa del comedor. Escrituras originales, certificados de matrimonio, estados de cuenta bancarios y, por supuesto, todas las capturas de pantalla que había tomado del grupo familiar de WhatsApp durante meses. Cada conversación donde mi nuera hablaba de sacar a la vieja estorbo estaba perfectamente guardada, con fecha y hora visible. Llamé primero a don Evaristo, mi contador de confianza desde hace 20 años. «Rosa, ¿todo bien?» «Es muy temprano», me dijo con voz somnolienta. «Necesito que vengas hoy mismo con todos los documentos de evaluación de la propiedad. Y trae tu sello profesional. Va a ser un día muy importante». Su tono cambió inmediatamente cuando escuchó la firmeza en mi voz. Después marqué a mi prima Estela, que trabajaba en el registro civil. «Prima, necesito que me confirmes algo urgente sobre una persona que supuestamente está casada solo con mi hijo Miguel». Le di los datos completos de mi nuera. 2 horas después, Estela me devolvió la llamada con información que me hizo sonreír. Mi querida nuera tenía otro matrimonio vigente en Valparaíso, nunca divorciada de su primer esposo. La siguiente llamada fue a mi amiga Carmen, secretaria en el juzgado de familia. «Carmen, ¿te acuerdas que siempre me decías que si necesitaba algo legal, no dudara en buscarte?» Su risa cálida me tranquilizó. «Claro, Rosa, ¿qué necesitas?» Le expliqué la situación básica, usurpación de propiedad y posible bigamia. «Ay, amiga, eso es grave. Te voy a conectar con el juez Martínez. Él maneja estos casos y es muy justo con los adultos mayores». Mientras organizaba cronológicamente todos los recibos de servicios que mi nuera había estado pagando con mi tarjeta de crédito sin autorización, sentí una energía que no experimentaba desde mis años de costurera independiente. Era la misma sensación de cuando armaba un vestido complejo. Cada pieza tenía su lugar exacto. Y yo controlaba completamente el resultado final. Revisé mi libreta de contactos, esa pequeña agenda de cuero donde guardaba décadas de relaciones cultivadas cuidadosamente. Tenía números de vecinos influyentes, de comerciantes del sector, incluso de periodistas locales que habían entrevistado mi trabajo textil años atrás. Una red que mi familia jamás sospechó que existía. Dale like si crees que es hora de que pague. El día de la verdad había llegado. Me levanté temprano esa mañana y preparé mi café como todos los días durante 40 años. Fuerte, sin azúcar, como me enseñó Carlos. Pero esta vez era diferente. Hoy no era la viuda sumisa que habían conocido. Hoy era Rosa María Contreras, la mujer que había construido un patrimonio piedra a piedra y que estaba dispuesta a defenderlo. A las 10 en punto, comenzaron a llegar. Primero Patricia con sus hijos, sorprendida de verme tan temprano en mi propia casa. Después Miguel, visiblemente incómodo, evitando mi mirada. Mi nuera llegó última, con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años, cargando una carpeta que supuse contenía sus documentos fraudulentos. ¡Qué sorpresa, doña Rosa! No esperábamos verla tan presentable, murmuró mi nuera, acomodándose en lo que consideraba su sillón favorito. Sus hijos correteaban por la casa como si les perteneciera, algo que me molestó profundamente pero que dejé pasar. Por ahora. Bueno, comencé con voz firme, colocando mi propia carpeta sobre la mesa del comedor. Los cité porque hay asuntos familiares importantes que discutir, especialmente sobre esta casa que algunos creen que ya no me pertenece. El silencio se hizo pesado. Mi nuera intercambió una mirada con Miguel que no pasó desapercibida. Patricia se removió inquieta en su silla. Yo sonreí, esa sonrisa que había aprendido a usar cuando sabía que tenía todas las cartas ganadoras en mis manos. Verán. Continué abriendo lentamente mi carpeta.
He estado muy ocupada estos últimos meses, haciendo llamadas, revisando documentos, hablando con personas muy interesantes. Saqué el primer papel y lo puse sobre la mesa. Por ejemplo, con el registro civil. La expresión de mi nuera cambió instantáneamente. Sus ojos se llenaron de pánico. ¿Qué significa eso?, tartamudeó, pero yo ya había comenzado a leer el documento en voz alta. Según consta en el registro civil, usted contrajo matrimonio con Luis Alberto Morales el 15 de agosto de 2019, en la ciudad de Valparaíso. Mi voz resonó clara y firme en el silencio absoluto de la sala. Matrimonio que, según este certificado, nunca fue anulado ni disuelto. El aire se volvió denso. Patricia se quedó inmóvil, con la boca entreabierta. Miguel palideció como si hubiera visto un fantasma. Los demás familiares intercambiaron miradas de confusión y horror creciente. Eso es mentira, murmuró mi nuera, pero su voz había perdido toda la arrogancia anterior. Yo me separé de él hace años. Separarse no es lo mismo que divorciarse legalmente, continué, colocando el segundo documento sobre la mesa. Y mientras mantenía ese matrimonio vigente, se casó con mi hijo Miguel. Eso, querida, se llama bigamia. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Miguel se levantó bruscamente de su silla, con el rostro desencajado. ¿Qué diablos significa esto? ¿Nuestro matrimonio no es válido? Exactamente, respondí, sintiendo como cada palabra que pronunciaba me devolvía años de dignidad robada. Su matrimonio con mi hijo es nulo, completamente nulo. Mi nuera intentó levantarse, pero sus piernas parecían no responderle. Usted no puede probar nada, sonreí con serenidad. ¿No puedo? Extraje el tercer documento. Tengo aquí las declaraciones juradas de 3 testigos que presenciaron su primera boda. Y también, marqué una pausa deliberada, los registros bancarios que muestran cómo siguió recibiendo la pensión alimenticia de su primer esposo hasta el año pasado. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Mi nuera había perdido completamente el color del rostro. La puerta principal se abrió en ese momento, y entraron 2 oficiales de policía. Mi nuera se quedó paralizada mientras los oficiales esperaban su respuesta. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, procesando todo lo que acababan de presenciar. Pude ver cómo las piezas del rompecabezas se armaban en sus mentes. Las capturas de pantalla, los documentos falsificados, el dinero desviado. La verdad era demasiado abrumadora para negarla. Esto es un malentendido, balbuceó mi nuera, pero su voz tembló de tal manera que hasta ella misma parecía no creer en sus propias palabras. Los oficiales le mostraron la orden de desalojo y la medida cautelar. No había escape posible. Mi hermana Carmen fue la primera en levantarse. Rosa, yo no sabía nada de esto, dijo con lágrimas en los ojos. Si hubiéramos sabido lo que te estaba haciendo. Su voz se quebró. Una por una, las personas presentes comenzaron a acercarse a mí, ofreciéndome palabras de apoyo que no había escuchado en años. El notario continuó leyendo los documentos legales, mientras mi nuera y su familia recogían sus pertenencias bajo la supervisión policial. Cada objeto que sacaban de mi casa se sentía como una pequeña victoria. La mesa donde habían comido con mi dinero, las sábanas compradas con mi tarjeta de crédito, los electrodomésticos adquiridos con fondos desviados de la cuenta de Miguel. Los vecinos que se habían asomado por la conmoción ya no me miraban con lástima, sino con respeto. Doña Mercedes, que vivía en la casa de al lado, se acercó y me tomó de la mano. Siempre supe que usted era una mujer fuerte, Rosa. Lo que acaba de hacer requiere mucho valor. Mi primo Alejandro, que había permanecido callado durante toda la presentación, finalmente habló. Rosa, todos nosotros le debemos una disculpa. Deberíamos haberte escuchado desde el principio. Sus palabras fueron como un bálsamo para heridas que llevaban años abiertas. Mientras la policía escoltaba a mi nuera hacia la salida, ella se volteó hacia mí con una última mirada de desprecio. Pero ya no tenía el poder de herirme. Las consecuencias que se avecinan prometen justicia. Las consecuencias comenzaron a caer como fichas de dominó. Miguel, mi hijo, no podía mirar a su esposa a los ojos después de escuchar esos mensajes despectivos que había enviado sobre mí. ¿Cómo pudiste hablar así de mi madre?, le gritó esa misma noche, según me contó Patricia al día siguiente. Pero lo que más lo había destrozado
era descubrir que ella manejaba sus cuentas bancarias sin su conocimiento, transfiriendo dinero a cuentas que él desconocía por completo. La familia de mi nuera, que había estado disfrutando mi casa de campo como si fuera un hotel gratuito, ahora enfrentaba las miradas acusatorias de todo el pueblo. Los vecinos habían presenciado el escándalo completo y las noticias viajaban rápido en comunidades pequeñas. Su madre, avergonzada, me llamó para disculparse. «Doña Rosa, yo no sabía nada de esto. Mi hija nos dijo que usted le había regalado la casa porque ya no podía cuidarla». El golpe más duro llegó cuando el banco congeló todas las cuentas relacionadas con las transacciones fraudulentas. Mi nuera había usado mi tarjeta de crédito para comprar muebles por más de 2 millones de pesos, haciéndose pasar por mí en llamadas telefónicas. Los ejecutivos bancarios, al revisar las grabaciones, confirmaron que las voces no coincidían. Ahora enfrentaba cargos por suplantación de identidad y uso fraudulento de documentos. Patricia me visitó esa tarde, con los ojos hinchados de llorar. «Mamá, Miguel está devastado. Dice que no reconoce a la mujer con quien se casó. La perfecta imagen que mi nuera había construido durante años se desmoronaba. La esposa ejemplar, la nuera considerada, la madre perfecta. Todo había sido una máscara cuidadosamente elaborada para obtener lo que quería. Pero lo que más satisfacción me daba era ver cómo sus propias acciones la habían traicionado. Los mensajes que creía privados, las mentiras que pensaba secretas, los documentos que falsificó creyendo que nadie los revisaría. Su propio orgullo y desprecio habían sido las herramientas de su destrucción. Esa noche, sentada en mi casa de campo con cerraduras nuevas, supe que la justicia más perfecta es aquella que uno mismo se construye con paciencia y verdad. Era entonces cuando me di cuenta de que la justicia verdadera no era solo recuperar lo mío, sino verlos enfrentar las consecuencias de cada mentira que habían tejido. Al amanecer del día siguiente, mientras preparaba mi café en la cocina, que por fin volvía a ser completamente mía, llegaron las últimas confirmaciones que había estado esperando. El teléfono sonó temprano. Era mi abogado confirmando que el embargo de los muebles comprados con mis tarjetas había sido ejecutado exitosamente. «Señora Rosa», me dijo con una satisfacción que yo podía sentir a través del teléfono. «Acaban de notificar a su nuera que debe devolver hasta el último peso gastado sin autorización. Son 487,000 pesos exactos, más los intereses legales». Mientras escuchaba, observé por la ventana cómo los vecinos comentaban entre ellos, señalando hacia la casa que mi nuera había alquilado sin mi consentimiento. La noticia de su bigamia se había extendido por todo el pueblo como reguero de pólvora. Doña Carmen, mi vecina de toda la vida, se acercó después para contarme que la habían visto haciendo maletas a las 5 de la madrugada, con los ojos rojos de llorar. «Ay, Rosa», me dijo tomando mi mano. «Todos sabíamos que algo raro pasaba, pero nunca imaginamos que fuera tan grave. Esa mujer tenía a medio pueblo engañado con su actuación de nuera perfecta». Las palabras de Carmen resonaron como música en mis oídos. Por fin, después de 2 años de humillaciones silenciosas, la verdad había salido a la luz ante todos. El perito caligráfico había certificado oficialmente que la supuesta cesión de mi propiedad era una falsificación burda. Mi nuera no solo había forjado mi firma, sino que había intentado falsificar también el sello notarial. Impericia criminal. Fue como lo describió el experto en su informe técnico. Esa tarde, mientras caminaba por mi jardín recién liberado, sentí algo que no había experimentado en años. Paz absoluta. Cada flor que Carlos y yo habíamos plantado parecía brillar con nueva vida. La casa respiraba diferente, como si también hubiera estado conteniendo el aliento durante todo este tiempo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Patricia. «Mamá, no puedo creer todo lo que Miguel y su esposa te hicieron. Perdóname por no haber estado más presente». Era el reconocimiento que había esperado durante tanto tiempo. Si esta historia te recordó tu propia fuerza dormida, sabes que dentro de ti también existe el poder de reclamar lo que es tuyo por derecho. Al día siguiente, cuando salí por primera vez después de la confrontación, esperaba miradas de lástima o curiosidad morbosa. En cambio, encontré algo completamente diferente. Doña Carmen, mi antigua clienta del barrio, se acercó con una sonrisa que no había visto en años. «Rosa,
Toda la cuadra está comentando lo que pasó, me dijo mientras caminábamos hacia el mercado. Nadie puede creer la valentía que tuvo para enfrentar a esa... Bueno, usted sabe qué. Sus ojos brillaban con admiración genuina, no con la compasión que tanto temía recibir. En la carnicería, don Esteban me atendió con una deferencia nueva. Señora Rosa, después de lo que hice, entiendo por qué Carlos siempre hablaba de usted con tanto orgullo. Me sirvió los mejores cortes sin que se los pidiera, rechazando mi dinero con un gesto de respeto. Durante toda la mañana, las personas se acercaron. Mujeres que habían sido testigos silenciosas de mi trabajo durante décadas, que habían visto mis manos crear vestidos de novias y uniformes escolares, ahora me veían de manera completamente distinta. Ya no era la costurera que perdió a su marido, era Rosa, la mujer que había luchado por lo suyo y había ganado. Siempre supe que usted tenía algo especial, me comentó la señora del almacén. Mi mamá solía decir que las mujeres que cosen también saben tejer estrategias. Su risa cálida me acompañó todo el camino a casa. Al llegar, encontré un pequeño ramo de flores en mi puerta con una nota. Para la mujer más valiente del barrio. Sus amigas del club de tejido. Las mismas señoras que antes me trataban como una viuda necesitada de compasión, ahora reconocían mi fortaleza. Patricia me llamó esa tarde, su voz cargada de emoción. Mamá, no tenía idea de todo lo que habías planeado. Es increíble lo que lograste. Por primera vez en años, escuché orgullo genuino en su voz, no solo obligación filial. El cambio más profundo lo sentí cuando me miré al espejo esa noche. La mujer que me devolvía la mirada ya no cargaba el peso de la traición en los hombros. Los nuevos respetos que había ganado se reflejaban en mi postura, en la firmeza de mi mirada, en la sonrisa tranquila que ahora adornaba mis labios constantemente. Esa nueva serenidad se volvió mi guía para las conversaciones que sabía necesarias. Al día siguiente, comencé por Patricia. La cité en mi casa, no en terreno neutral, porque era importante que entendiera que este era mi espacio y mis reglas. Patricia, necesitamos hablar sobre cómo funcionarán las cosas de ahora en adelante, le dije mientras servía café en las tazas de porcelana que había heredado de mi madre. Mi voz sonaba diferente, más firme, sin la súplica implícita que antes acompañaba mis palabras. Ella intentó interrumpir con excusas sobre su esposo, pero levanté la mano. No estoy pidiendo explicaciones. Estoy estableciendo límites. Le expliqué que el respeto no era negociable, que las decisiones sobre mi vida y mi patrimonio me correspondían únicamente a mí y que cualquier intento futuro de manipulación tendría consecuencias inmediatas. Con Miguel la conversación fue más difícil. Su sentimiento de culpa era palpable, pero también su resistencia a aceptar que había permitido que su esposa me maltratara. «Mamá, yo no sabía que las cosas habían llegado tan lejos», murmuró, evitando mi mirada. «Ahora lo sabes», respondí simplemente. «La pregunta es ¿qué vas a hacer al respecto?». Le dejé claro que su matrimonio era su responsabilidad, pero que mi dignidad no era negociable en ninguna ecuación familiar. Establecí nuevas reglas para las visitas, para el uso de mi casa de campo, para las decisiones familiares importantes. Ya no consultaría, informaría. Ya no pediría opiniones sobre mis finanzas. Simplemente manejaría mis recursos como considerara conveniente. A quienes mostraron disposición genuina a respetar estos nuevos límites, les ofrecí una relación renovada, más honesta y equilibrada. A quienes resistieron, les comuniqué con la misma serenidad que podrían elegir el nivel de relación que estuvieran dispuestos a mantener bajo estas condiciones. Los cambios no fueron inmediatos, pero fueron definitivos. Cada conversación, cada límite establecido, cada consecuencia aplicada, dibujaba el mapa de una nueva dinámica familiar, donde mi voz tenía el peso que siempre debió tener. 3 meses después de aquel día decisivo en la casa de campo, pude observar cómo cada uno de los protagonistas de esta historia había encontrado su lugar definitivo. Mi nuera nunca se recuperó del escándalo público. Su matrimonio paralelo se desmoronó cuando el otro hombre descubrió la verdad, y Patricia finalmente reunió el valor para solicitar el divorcio. La vi hace pocas semanas en el supermercado, empujando un carrito lleno de productos Barcos, con esa mirada perdida de quien comprende que las consecuencias de sus actos la acompañarán para siempre.
Sus hijos, que tanto usó como escudo, ahora viven con Patricia y apenas la visitan los fines de semana. La casa que alquilaba en secreto fue embargada y tuvo que mudarse a un departamento pequeño en las afueras de Santiago. Su reputación en el barrio quedó completamente destruida después de que los vecinos presenciaran su salida escoltada por la policía. Patricia experimentó la transformación más hermosa de todas. Al principio, la vergüenza la consumía, pero poco a poco comenzó a florecer como la mujer fuerte que siempre llevó dentro. Consiguió un trabajo como administradora en una clínica dental y por primera vez en años maneja sus propias finanzas. Me visita cada domingo con los niños y hemos recuperado esa complicidad madre-hija que creí perdida para siempre. Ahora me cuenta sus preocupaciones, sus proyectos, sus sueños. «Mamá», me dijo la semana pasada mientras tomábamos té en la cocina, «gracias por enseñarme que nunca es tarde para defender lo que es nuestro». Miguel tardó más en asumir su responsabilidad, pero finalmente lo hizo. La revelación de cómo su esposa había manipulado las cuentas familiares lo obligó a confrontar su propia negligencia. Ahora viene conmigo al banco cada mes para revisar juntos los estados de cuenta y ha establecido límites claros sobre el manejo del dinero familiar. Su relación con los niños se ha fortalecido enormemente desde que asumió un papel más activo en su crianza. Cada uno encontró el destino que sus decisiones forjaron. Y yo aprendí que la justicia verdadera no siempre llega con espectáculo, sino con la quieta satisfacción de ver cómo la verdad finalmente ordena cada vida en su lugar. Me senté junto a mi máquina de coser Singer, esa compañera silenciosa que había presenciado cada etapa de mi transformación. Sus bordes gastados reflejaban décadas de trabajo, pero también de resistencia. Ahora, rodeada de libros que me había regalado Patricia, biografías de mujeres valientes que habían cambiado sus destinos, comprendía que mi historia no era solo mía. Acaricié el hilo dorado que descansaba en el carrete. Cada puntada que había dado en mi vida, cada costura, había sido parte de un tejido más grande. Durante 40 años creí que solo reparaba ropa, pero en realidad estaba aprendiendo a reparar mi propia existencia, hilo por hilo, decisión por decisión. ¿Sabes qué aprendí, Carlos? Y susurré mirando su fotografía sobre la repisa. Que nunca es tarde para coser los pedazos rotos de una misma. Miguel había venido ayer a visitarme, con humildad genuina en sus ojos. Me pidió perdón no solo por lo que había permitido, sino por no haber visto la mujer fuerte que siempre fui. Las amigas del taller de costura ahora me visitaban regularmente. Les contaba mi experiencia, no como quien presume una victoria, sino como quien comparte una lección universal. Ninguna mujer debe permitir que otros definan su valor. Vi cómo mis palabras encendían chispas en sus miradas, especialmente en doña Carmen, quien llevaba años soportando el desprecio de su yerno. La dignidad no se hereda ni se regala, les decía mientras servía café en mi mesa de caoba. Se construye con pequeños actos de valor diario. Cada una tenía su propia máquina de coser emocional, su propio hilo dorado, esperando crear algo hermoso. La transformación que había vivido me llenaba de una responsabilidad luminosa. Demostrar que a los 70 años, una mujer puede descubrir fuerzas que ni siquiera sabía que poseía. No se trataba de venganza, sino de reconocimiento, de mirarme al espejo y ver, finalmente, a la Rosa completa. Cada hilo de mi historia ahora brillaba con propósito, tejiendo un legado de empoderamiento que trascendía mi propia experiencia. Esa misión se convirtió en mi razón de levantarme cada mañana. Cuando la Asociación de Mujeres del Barrio me invitó a compartir mi experiencia en su encuentro mensual, supe que había llegado el momento de transformar mi historia personal en un mensaje universal. El salón comunitario estaba lleno, 53 mujeres de todas las edades. Algunas con historias similares escritas en sus rostros cansados, otras jóvenes que aún creían en la bondad incondicional de la familia. Me paré frente a ellas con la misma seguridad que había tenido al enfrentar a mi nuera aquella tarde decisiva. Mi nombre es Rosa, comencé, y durante 68 años creí que mi valor dependía de lo que otros pensaran de mí. La sala se quedó en silencio, hasta que una traición familiar me enseñó la lección más importante. Nadie puede quitarte tu fuerza si tú no se la entregas. Conté mi historia completa,
Desde la humillación inicial hasta la revelación de mis recursos ocultos, vi lágrimas de reconocimiento en los ojos de mujeres que habían vivido situaciones similares. Una señora de 75 años asintió cuando describí cómo había documentado cada evidencia. Una joven madre apretó los puños cuando conté sobre los mensajes despreciativos de mi nuera. El error no fue confiar en la familia, expliqué, sino olvidar que yo también formo parte de esa familia y merezco el mismo respeto que doy. Hablé sobre la importancia de establecer límites claros, de documentar nuestros bienes, de no regalar nuestro poder por migajas de aprobación. A los 70 años descubrí que podía ser feroz cuando era necesario, compasiva cuando correspondía, pero nunca más invisible. El aplauso fue largo y sentido. Después, varias mujeres se acercaron para contarme sus propias batallas familiares. Intercambiamos números telefónicos. Creamos una red de apoyo que trasciende edades y circunstancias. Mi historia había plantado semillas de empoderamiento que florecerían en vidas ajenas. Hoy, 2 años después de aquella confrontación que cambió mi existencia, vivo en mi casa de campo, rodeada de la paz que construí con mis propias decisiones. Sigo cosiendo, pero ahora cada puntada lleva la satisfacción de quien conoce su verdadero valor. Mi legado no son solo propiedades o ahorros, sino la certeza de que ninguna mujer debe aceptar ser tratada como estorbo en su propia vida.